En Warhammer 40.000, la supervivencia del Imperium depende de una hazaña tecnológica y psíquica que es formidable: viajar a través del Immaterium, también llamado la Disformidad o el Empirio. El Immaterium es una dimensión alternativa de energía pura, caótica y peligrosa, pero permite recorrer distancias interestelares en tiempo relativamente corto, algo imposible en el espacio real. Sin los viajes disformes, el vasto Imperium quedaría aislado entre sí por abismos de años luz, y hoy voy a explorar justamente los viajes Warp. Voy a hacer un informe y describirles paso a paso cómo son los viajes Warp, porque sé que son extremadamente confusos, así que pónganse cómodos. Voy a intentar hacerlo corto y directo y al grano, pero cuando empiezo a explicar a veces me doy cuenta que tengo que explicar más temas y la cosa se alarga, así que por las dudas, pónganse cómodos. Soy Crazy Jewel transmitiendo desde el búnker, y para traerles información precisa y verificada encontrarán una lista de las fuentes utilizadas en esta investigación en la descripción. Ahora bien, tendríamos que empezar por qué es el Immaterium exactamente, algo que ni siquiera Games Workshop sabe. El Immaterium es un reino de energías psíquicas brutales, moldeado por las emociones y almas de los seres vivos. A diferencia del espacio real, que se llama el Materium, las leyes de la física ordinaria no se aplican plenamente allí. Se parece a un océano infinito de tempestades de energía, con corrientes y mareas impredecibles que cambian constantemente. En la disformidad no existe un flujo lineal de tiempo. Minutos pueden equivaler a horas o siglos pueden pasar en el exterior, mientras que dentro de una nave transcurren apenas semanas. En general, el tiempo transcurre más lento y de forma variable en el Immaterium, y se suele decir que un día en el Warp equivale a unos 12 días reales, aunque las desviaciones pueden ser extremas. No es raro que una nave emerja y descubra que llegó tarde a su destino, o incluso, por paradoja temporal, arribe antes de haber partido. Esta incertidumbre forma parte de la realidad de la disformidad, y permítame hacer un paréntesis y decirle que es la excusa que utiliza Warhammer 40.000 para simplemente no explicar absolutamente nada. Cada vez que quieren explicar algo dicen el Immaterium. Es básicamente como decir lo hizo un mago o decir es magia. Bueno, el Immaterium lo utilizan para eso. Pueden llegar tal vez antes, pueden llegar tal vez después, pueden llegar en el pasado o pueden llegar muy en el futuro, según el plot lo determine. Ahora, el Immaterium es a la vez un obstáculo y un medio intrínsecamente hostil. Es el reino del caos. Irónicamente, no siempre fue el reino del caos, antes era simplemente una especie de universo espiritual, pero se terminó corrompiendo a lo largo de los años. Es el hogar de entidades demoníacas y pesadillas hechas realidad. Los fenómenos de este mar Empirio son tormentas de energía, vórtices y calmas aparentes que desafían cualquier predicción segura. Viajar por el Immaterium es navegar en la oscuridad de la pesadilla, donde el espacio y el tiempo se retuercen. Sin embargo, este mismo caos ofrece atajos que ningún motor convencional podría igualar. Entrar al Warp permite violar las leyes del espacio-tiempo y cruzar miles de años luz en semanas. En las siguientes secciones vamos a investigar este tema, que es difícil de explicar, y voy a ser sincero, en verdad no es que es difícil de explicar. Creo que simplemente Games Workshop no lo tiene bien explicado. Por lo tanto, cada vez que se toca este tema, simplemente no se entiende del todo, porque tiene demasiadas incoherencias y está diseñado así porque está diseñado para llenar determinados baches que si no, bueno, no se podrían llenar. Es decir, ¿cómo explicamos que una nave viaje más rápido que la velocidad de la luz si no metemos algo como magia o algún tipo de tecnología especial? La cuestión es que el Immaterium, a pesar de ser una especie de excusa mágica para hacer un montón de temas, tiene sus formas, digamos, y también sus reglas, lo cual lo hacen interesante. Ahora, naves y requisitos para viajar por la disformidad. No cualquier nave puede surcar el Immaterium, solo las grandes naves, las Voidcraft o naves del vacío, equipadas con la tecnología adecuada, se arriesgan a ello. Estos buques incluyen desde escoltas ligeros de la Armada Imperial, fragatas destructores, hasta enormes cruceros y acorazados de guerra, pasando por transportes civiles masivos, naves de Astartes, Space Marine y arcas de exploración del Adeptus Mechanicus. Todos comparten los sistemas mínimos imprescindibles para un salto a la disformidad seguro. ¿Cuáles son estos sistemas? Bueno, un motor de disformidad, a veces llamado Warp Drive, que es un dispositivo colosal integrado a la nave, desarrollado originalmente en el milenio 18 durante la era oscura
oscura de la tecnología. El motor Deforme permite rasgar el velo de la realidad e ingresar al Immaterium. Son máquinas voluminosas y complejas que solo pueden instalarse en cascos grandes. Tras la invención de estos motores, la colonización humana de la galaxia se aceleró exponencialmente, pues lo que antes tomaba generaciones de viaje sublumínico pasó a tomar solo días. En el milenio 22 se introdujeron los navegantes que, bueno, eso lo vamos a ver después, haciendo los saltos mucho más largos y seguros y consolidando más la expansión humana. Vale aclarar que esto es muy importante porque la gente piensa que el Warp Drive o el motor Warp es como se puede ver en algunas otras series, mundos, películas o universos como Star Wars, como Star Trek, donde básicamente hacen un salto al hiperespacio y simplemente se aceleran. Este caso no es lo mismo. El motor Warp lo que hace es abrir un portal Warp, y cuando se abre ese portal Warp se permite entrar al Immaterium y luego se navega por el Immaterium con motores comunes y corrientes, es decir, no hay motores de velocidad luz, simplemente pasan a otra dimensión y la velocidad se logra gracias a que esa nueva dimensión, es decir, el Immaterium, permite viajar o recorrer distancias mucho más rápido. Así que el motor Warp o motor de deformidad es extremadamente relevante. Lo otro, como dije, son los motores sublumínicos. Sublumínicos quiere decir básicamente que van por debajo de la velocidad de la luz. Y básicamente esta es la forma por la que se navega dentro de la deformidad, la propulsión convencional de la nave, por ejemplo, motores de plasma. Sigue siendo necesario de ello para desplazarse en el medio Deforme. La navegación por el Warp no es un simple salto de portal a portal, la nave debe viajar dentro del Immaterium por un tiempo. Luego tenemos el campo Geller, que en muchos casos lo he llamado campo Gellar y no sé exactamente cómo se llama, pero en este video le voy a decir campo Geller. Es el escudo protector sin el cual ningún ser humano podría sobrevivir en la deformidad. Fue inventado junto al motor Warp durante la era de la tecnología. El campo Geller proyecta una burbuja invisible de espacio real alrededor de la nave, dentro de la cual las leyes físicas normales siguen operando. En pocas palabras, mantiene la realidad encerrada alrededor del casco mientras se atraviesa el infierno Deforme. Esto impide que las energías y criaturas del Immaterium penetren en la nave. Las entidades del Immaterium son repelidas en el límite del campo. Sin esta campana psíquica de protección, las almas y cuerpos de la tripulación quedarían expuestas a horrores indescriptibles. Los demonios desgarrarían la nave para devorarlos. Por lo tanto, antes que cualquier salto se ejecute, se encienden los generadores Gellar y el campo debe permanecer activo todo el tiempo que el navío esté en el Immaterium. Además de esto, también tiene que tener aviónica y casco reforzado. Además de lo anterior, como dije, las naves Warp suelen incorporar cascos con sellos de vacío reforzados, sistemas de estabilización gravitatoria interna para contrarrestar las sacudidas de entrada y salida y sensores especializados para la navegación Deforme. Cualquier fisura en el casco o módulo no protegido puede ser fatal durante el tránsito. Asimismo, aunque las naves muy pequeñas, cazas lanzaderas, típicamente no llevan motores Warp ni campos Gellar propios, pueden viajar en la deformidad dentro de bodegas o hangares de naves mayores, quedando así bajo la protección del campo Gellar de la nave nodriza. En resumen, para que una nave coloque un pie en el Immaterium necesita energía colosal, tecnología arcaica y bendecida y una tripulación entrenada y devota. Aún así, el coraje debe subirse a bordo porque por muy robusta que sea la nave, cada salto implica arriesgarse a lo desconocido. Navegantes y astrópatas, guías y comunicadores indispensables. Además de la tecnología, el Imperium depende de mutantes psíquicos especialmente entrenados para navegar y comunicarse a través del Immaterium. Estas dos castas, los navegantes y los astrópatas, cumplen roles distintos pero críticos en cada viaje interestelar. Los navegantes, Navis Novi Light, son los seres humanos mutantes con un tercer ojo psíquico en la frente. Son el resultado de un linaje genético
magnético antiguo. Su don singular es la capacidad particular de percibir el flujo difforme sin enloquecer y de avistar la luz psíquica del Astronomican, también conocido como Astronomicon, pero en inglés se le dice Astronomican y me gusta decirlo Astronomican. En términos prácticos, un navegante es el piloto Warp. Desde su cámara acorazada dirige el timón y la ruta que la nave debe seguir en la difformidad, detectando corrientes, evitando tormentas empíreas y corrigiendo el rumbo de respuesta de las turbulencias. ¿Por qué no puede hacerse esto automáticamente? Porque dentro del Warp los instrumentos normales quedan casi ciegos. Solamente la visión extrasensorial de un navegante puede guiar con precisión. Sin navegante, los viajes largos serían suicidas. A lo sumo podrían hacerse saltos calculados, muy cortos, navegando ciegas prácticamente, con enorme riesgo de salir en el lugar equivocado o de nunca salir. De hecho, tradicionalmente se considera que 4 años luz es el límite para un salto difforme sin navegante. Más allá de eso, la nave estaría desesperadamente perdida. Por lo tanto, los navegantes son extremadamente relevantes. Igual tengo que aclarar en este punto que, en general, para no arriesgarse tanto a perderse, dado que es tan confuso el Immaterium, lo que se suele hacer a veces es hacer saltos cortos. Es decir, se hace un salto, se sale del Immaterium y se vuelve a entrar y se hace otro salto y se sale del Immaterium. Y esto básicamente permite que uno se ubique en donde se encuentra dentro del espacio real. Pero, aunque se hagan saltos cortos, eso no garantiza que no haya problemas. El otro individuo relevante es el astrópata, Adeptus Astra Telepática. Mientras el navegante guía, los astrópatas comunes son psíquicos telepáticos refinados mediante el ritual de comunión de almas con el emperador, tras el cual suelen quedar ciegos, de hecho, pero ganan la habilidad de enviar mensajes mentales a través de la difformidad de forma instantánea a otros astrópatas lejanos. Casi todas las naves imperiales de largo alcance llevan a bordo al menos un astrópata. Su tarea principal es mantener las comunicaciones interestelares. Pueden transmitir y recibir órdenes, peticiones de auxilio, informes de situación, etc. Y pueden hacerlo entre mundos separados por miles de años luz. Sin ellos, coordinar el Imperium sería imposible. Por lo tanto, recuerden, porque es muy relevante esto tanto para viajar en el Immaterium como para el funcionamiento del Imperium. Sin astrópatas no se podría comunicar las órdenes de un lado al otro. Tardarían años en llegar las órdenes, incluso viajando a la velocidad de la luz. Si uno transmitiese la orden por el espacio real a el planeta más cercano de la Tierra, de hecho, está a 2 años luz. Así que esta orden tardaría 2 años en llegar. Por lo tanto, los astrópatas son necesarios para mantener al Imperium, del mismo modo que los navegantes son necesarios para navegar por la difformidad, y sin ellos no se podría ir de ningún lugar a ningún lugar. Lo digo porque es muy relevante, porque sin estos dos individuos el Imperium no podría existir como cohesión. Unos para llevar las cosas físicas del punto A al punto B, que son los navegantes, y otros para las comunicaciones del punto A al punto B, que son los astrópatas. En resumen, el navegante traza la ruta en la oscuridad y el astrópata mantiene el hilo rojo que conecta la nave con el resto de la humanidad. Ambos son regalos del emperador. Los navegantes, gracias a la mutación controlada fomentada por el emperador mismo en el pasado, y los astrópatas gracias a su vínculo directo con la luz del trono dorado. Es por ello que a bordo suelen ser reverenciados y a veces temidos por el resto de la tripulación. Hablemos del Astronomican, el faro en Terra. Guiar una nave por el Immaterium sería casi imposible, incluso para un navegante, si no fuera por la presencia de un faro astronómico universal. Y ese es el Astronomican. El artefacto es una gigantesca baliza psíquica ubicada en Terra, alimentada por la luz de miles de psíquicos y focalizada por la voluntad del emperador. La luz del Astronomican brilla dentro del Warp a lo largo de unos 50.000 años luz en todas direcciones, sirviendo como punto de referencia para navegantes en cualquier lugar dentro de su alcance. Con su tercer ojo, un navegante percibe esta luz empiria y puede inferir su posición. El análogo a un faro costero es como tener el faro en la costa que te dice, ok, estás cerca del continente y te vas a estrellar contra el continente, o te estás alejando del continente. Sirven para orientarse, y sin esto es muy difícil orientarse. Por eso en el Imperium Nihilus, más allá de la Cicatrix Maledictum, donde no se ve claramente el Astronomican, los viajes son muchísimo más difíciles. Y para hablar resumidamente del Astronomican, es mantenido por el Adeptus Astronomica en Terra.
Miles de acólitos psíquicos entrenados son sacrificados gradualmente para energizar el faro. Sus vidas se consumen para mantenerlo brillante. Sin embargo, es el emperador en persona, entronizado en el trono dorado, quien dirige y amplifica esa energía. Ahí es donde vemos las naves negras, que básicamente son consumidos los psíquicos para mantener la luz del Astronomican y poder guiar a las naves a través del universo y básicamente mantener el Imperium, porque si no, no podría irse de un lugar a otro. Voy a hacer un video sobre el Astronomican en otro momento, pero no me quiero sumergir demasiado en esto porque el Astronomican es un tema aparte. Básicamente es una baliza, es la baliza que está en Terra, que es extremadamente relevante para la navegación. Por eso lo comento, porque tienen que entenderlo para entender cómo se viaja en el Immaterium. Cabe destacar que el Astronomican no es inmune a perturbaciones. Fenómenos como poderosas tormentas diformes o la maligna sombra de la diformidad de los tiránidos, o en la época actual la herida galáctica Cicatrix Maledictum, puede atenuar o bloquear el faro en ciertas zonas, así que no es incondicional. En síntesis, el Astronomican es como el GPS psíquico del Imperium. Sin él, ni siquiera los mejores navegantes podrían cruzar distancias enormes con consistencia. Cada vez que una nave efectúa un salto diforme, sus oficiales rezan para no perder de vista el faro ni por un instante. Vamos a los preparativos antes del salto. Esto es como una especie de secuencia necesaria antes de meterse en la disformidad. Antes de sumergirse, cada nave imperial realiza elaborados preparativos de navegación y seguridad. Un viaje warp no se inicia simplemente apretando un botón, requiere cuidadoso planeamiento y rituales, de hecho. Primero, cálculo de ruta y cartografía diforme. Los navegantes, junto a cartógrafos oficiales, consultan mapas estelares y registros de rutas warp conocidas. Existen corredores relativamente estables en la disformidad. Luego de esto se pasa a augurios y previsiones psíquicas. Dada la naturaleza voluble del Immaterium, es costumbre en muchas naves realizar rituales de augurio antes de un salto. El tarot del emperador podría llamarse. Básicamente, un resultado desfavorable en esto hace que las cartas digan que se viene una tormenta o podrían presagiar algo malo que podría pasar en el viaje. Se hace una especie de tarot literal, pero bueno, tiene algún tipo de sentido, no es como el tarot en la realidad que tiene poco sentido, en cuyo caso quizás el capitán decida retrasar la partida. Asimismo, los psíquicos de la nave, astrópatas o incluso bibliotecarios Astartes, si los hay, son consultados si sienten alguna perturbación inminente en la disformidad. Básicamente es como que se hace una especie de ritual o augurio o presagio de qué va a pasar en ese viaje. Y es de hecho una de las cosas que se hace antes de iniciar el viaje. Luego, chequeo de sistemas y bendiciones del Mechanicus. Paralelamente, los tecnosacerdotes realizan un exhaustivo chequeo de la maquinaria espiritual de la nave. Esto incluye pruebas de los generadores de campo Geller, asegurando que mantenga la potencia adecuada, inspección de los sellos herméticos de los mamparos, calibración del motor warp, etcétera, etcétera. Y todo esto se hace cada vez que se va a saltar al Immaterium. Luego, punto de partida seguro. Una vez listos los cálculos y la nave en óptimas condiciones, hay un último requisito: llevar la nave a un punto alejado de pozos gravitatorios grandes. Esto es algo que poco se sabe. Tradicionalmente, las naves viajan primero por métodos convencionales, es decir, usan sus motores hasta las afueras de un sistema estelar a una distancia prudente de cualquier planeta o estrella, porque estos lugares se conocen como puntos Mandeville, que son como coordenadas mínimas y seguras para entrar y salir de la disformidad. ¿Por qué se alejan tanto? Porque la presencia de campos gravitatorios intensos pueden alterar la delicada geometría del salto warp. Si se intenta abrir una grieta disforme cerca de un planeta, la gravedad podría distorsionar el planeta o el rumbo. Por lo tanto, tienen que alejarse. Así que los saltos warp en general se hacen fuera de los sistemas solares, y cuando se salta a un sistema solar aparece uno fuera del sistema solar. En conclusión, las horas o días previas a un salto diforme están llenas de actividad frenética y solemne a bordo. Sí, estamos hablando de días o a veces horas, pero se tarda bastante en hacer un salto. No es que simplemente digamos vamos a hacer un salto, pum, listo y es automático. No, es un proceso. En algunos casos de emergencia, por supuesto, se hacen saltos warp en el momento cuando se sabe en general que todas las cosas funcionan bien, pero digamos no es lo más típico. La entrada
al Immaterium. Llegado el momento, la nave procede a penetrar en el Warp. Esta fase inicial es crítica y suele vivirse con mucha tensión desde todos los puestos de mando. Se hace la activación del motor Warp, los sistemas listos, el navegante en su cámara y el campo Geller ya al máximo. Ahí es donde se inicia la secuencia. El motor de diformidad canaliza una inmensa y insisto con esto, inmensa cantidad de energía y abre un desgarro en el tejido de la realidad justo frente a la nave. Esto se conoce coloquialmente como brecha warp o portal disforme. A ojos de los testigos, esto parece como un vórtice de luces caleidoscópicas y tormentosas que se forma de la nada. Luego hay una transición y aceleración inicial. La nave, impulsada por sus motores, cruza el umbral y se zambulle dentro del mar disforme. Desde el puente, a través de las visiones del Augur, a menudo pantallas especialmente filtradas para mostrar representaciones abstractas de lo que son las afueras, se percibe un cambio abrupto. Las estrellas desaparecen, reemplazadas por un fondo cambiante de brumas, color irreal y sombras danzantes. Muchos tripulantes cierran instintivamente los ojos o recitan oraciones. Es sabido que mirar directamente al Warp sin mediación puede quebrar la cordura, así que la transición es complicada de por sí. Luego el emperador nos guía. Inmediatamente tras la entrada, el navegante comprueba la visibilidad del Astronomican, por eso se dice que el emperador los guía, y comienza a orientar la nave según el plan trazado. Si la brecha se abrió en un momento astral correcto, la nave habrá entrado en un flujo de warp relativamente calmo, a veces llamado mares tranquilos. En campañas bélicas o evacuaciones urgentes se han dado casos de saltos precipitados en condiciones subóptimas, pero básicamente este es el momento donde el navegante toma el control, utiliza su tercer ojo para ver hacia dónde va. Eso es solamente la entrada, digamos. Ya hablamos de los preparativos y hablamos de la entrada ahora. La cuestión es que así la nave imperial queda entregada a la voluntad de las corrientes del Warp, surcando una realidad donde los espacios materiales ya no existen. En adelante vamos a ver qué es lo que ocurre. Navegación en la disformidad. Una vez dentro del Warp, el viaje puede durar desde unas horas hasta varias semanas, y esto es tiempo subjetivo. La navegación en la disformidad es un arte tanto como una ciencia, y recae principalmente en el navegante asistido por la tripulación del puente. Hay una lectura constante del Astronomican. El navegante mantiene su tercer ojo abierto en la medida de lo soportable porque es difícil de hacer, y vigila la posición del Astronomican con respecto a la nave. Además de eso, hay ajustes por corrientes Warp. El Warp fluye como un río cambiante. Existen regiones de corrientes rápidas que pueden acelerar el viaje, análogas a una corriente oceánica, y áreas de calma chata o remolinos que frenan o desvían. Los navegantes veteranos conocen por experiencia algunas de estas peculiaridades y pueden intentar aprovecharlas y surfear el Immaterium. Y esta es una buena explicación, es como que se surfean las aguas del mar del Immaterium. Por eso es que el navegante se ajusta por las corrientes Warp. Esto es parte de la navegación, así que un ojo en el Astronomican, pero al mismo tiempo un ojo en el entorno para ver cómo se mueven las corrientes y cómo se va navegando. Esto es como si tuviésemos una lancha en un mar totalmente tormentoso. La lancha tiene una propulsión, pero sin embargo, si la corriente es muy fuerte, va a ser arrastrada. Por lo tanto, tiene que ser una mezcla entre la fuerza de la corriente y la potencia de la lancha. Lo mismo es análogo a las naves en el Immaterium. Además hay una estimación de tiempo transcurrido, esto es otra parte. Dentro del Warp el tiempo a bordo transcurre de modo relativo. La tripulación lleva un conteo de días estándar, a menudo sincronizados inicialmente con Terra, pero hasta que salga no sabrán cuánto tiempo real habrá pasado afuera. Aún así, a propósito de salud mental, se mantienen rutinas, turnos de vigilia, comidas y mantenimiento. Esto es bastante relevante porque en una nave muy grande puede haber diferencias de 3 horas entre el frente de la nave y la parte trasera de la nave. Y sí, es difícil de entender, difícil de explicar y poco claro, pero literalmente se han mencionado así, incluso en series se han mencionado así. Si mal no recuerdo, en la serie de Los Ángeles Sangrientos se menciona de que hay una diferencia de 3 horas entre la parte frontal de la nave y la parte posterior de la nave. Es decir, que si uno camina de un lado a otro, tal vez llega 2 horas antes, lo cual es irónico. La estimación del tiempo transcurrido es muy relevante porque el navegante y el capitán pueden tener una idea de cuánto tiempo pasaron. Si están 5 días en la disformidad, se supone que pasaron 60 días reales recorridos.
Pero esto es algo de la experiencia del navegante y la experiencia del capitán o la tripulación. Es un cálculo no muy certero. Navegar en flota. Si varias naves viajan juntas, por ejemplo una flota de batalla, lo ideal es que todas entren juntas al Immaterium y se mantengan relativamente próximas en el warp. Para ello sincronizan sus saltos y los navegantes cooperan manteniendo una comunicación entre ellos para no perderse, y esto puede ser extremadamente problemático. Pueden llegar a separarse o perderse, y en muchos casos de hecho se separan y se pierden, o si alguna sufre un fallo por X motivo, pueden intentar ayudarla, pero es muy difícil hacerlo en el Immaterium. La navegación diforme, por tanto, mezcla ciencia de precisión, básicamente astrogación, cálculos, mediciones de señal, etc., con improvisación marinera. Los navegantes a veces describen su labor como interpretar la voluntad del propio Empyrio y seguir el Astronomican, lo cual es bastante complejo. Voy a hacer un paréntesis para enfatizar que los viajes diformes rompen, quiero aclararlo porque es muy relevante, rompen la sincronía temporal entre los mundos. Cada salto es un viaje no solo por el espacio, sino a través de potencialmente el futuro mismo. Este es otro de los motivos por el que los navegantes y astrópatas sufren enorme presión. Lidian no solo con el dónde, sino con el cuándo llegarán. El tiempo se distorsiona de formas alocadas dentro del Immaterium, y esto es muy relevante porque van a encontrar en muchas novelas y en muchas historias que pasan cosas locas con el tiempo cuando uno está dentro del Immaterium. Y de hecho es una explicación de por qué el caos tiene 10.000 años. Porque estamos luchando contra el caos de hace 10.000 años. ¿Cómo puede ser? ¿Quiere decir que vivieron 10.000 años? No, tal vez para ellos pasaron 2 semanas, o un año, o un siglo, pero no 10.000 años. Pero nunca se explica cuánto tiempo pasó y si para todos pasó la misma cantidad de tiempo. Si bien los marines del caos no están en el Immaterium, sino que están en el Ojo del Terror, que es básicamente una superposición del Immaterium con la realidad, el tiempo se distorsiona ahí también. Y hablando un poco también de la vida a bordo durante el viaje warp, es una mezcla de cotidianidad disciplinada y vigilia constante. Cada miembro de la tripulación, por humilde que sea su rol, sabe que está viajando por una región donde las pesadillas son tangibles. La fe en el emperador y la estricta obediencia de los protocolos mantienen a raya al pánico. Y durante varios días, que de hecho no tienen ni días ni noches reales, todos sueñan con ver de nuevo las estrellas verdaderas y tienen problemas mentales. Literalmente, cuando más tiempo se viaja a través del Immaterium, más problemas se genera, sobre todo en las mentes débiles. Hay peligros acechantes en el Immaterium. Las tormentas diformes son gigantescas tempestades de energía psíquica y caos puro que azotan regiones enteras del Empyrio. Después hay entidades diformes, demonios y otros. El warp está plagado de seres conscientes que existen en el plano y hay demonios, espectros, espíritus, enslavers, etc. Mientras el campo Geller funcione, la mayoría de estas criaturas no pueden manifestarse a bordo y quedan como tiburones rondando el casco sin llegar a la realidad. Pero si el campo Geller fluctúa o hay algún problema, puede llegar a haber algún caso de posesión, lo cual es tremendamente complicado en una nave en el Immaterium. Posesión y corrupción, justamente, una variación insidiosa del punto anterior es que el enemigo ya está dentro. Esto se refiere a que hay casos donde un tripulante, especialmente un psíquico, es poseído por un demonio o es corrompido por el caos desde adentro de la protección. Y como explicamos, el campo Geller impide intrusos externos, pero no expulsa algo que ya está dentro del navío. Por lo tanto, si un astrópata o un navegante es seducido por la voz del Immaterium y abre su mente, puede convertirse en un portal viviente, un ancla demoníaca que permite que entidades se manifiesten a bordo, lo cual es horrendamente peligroso. También puede haber una pérdida del Astronomican. Si por cualquier razón un navegante deja de ver la luz del Astronomican, sea por bloqueo de una tormenta o porque se alejó demasiado o porque el emperador no lo quiera porque el Astronomican en Terra falló momentáneamente, la navegación entra en fase crítica. Sin el faro, el navegante debe recurrir a métodos mucho más precarios, seguir una inercia de la última ruta conocida o intentar percibir otras referencias, así que la pérdida del Astronomicon es común y es peligrosa. Hay separaciones de la flota, como ya mencionamos antes, pero hay que recalcar que para flotas numerosas es un riesgo siempre presente que
uno puede quedar disperso o a la deriva. No es un peligro mortal en sí mismo, pero sí operativo. Una flota de combate que emerge fraccionada en varios puntos puede ser vulnerable frente a un enemigo organizado local. Es decir, si estamos por atacar un sistema y de repente toda la flota aparece en tiempos diferentes y en lugares diferentes porque se dispersó en el Immaterium, puede ser muy problemático. En suma, los peligros del viaje Warp son numerosos y letales. Y de hecho, el Imperium sabe que las naves en tránsito se pierden, y esto no es nada infrecuente, es un costo aceptable que una pequeña pero significativa fracción de sus naves se pierdan en el abismo del Imperio por causas X, básicamente. Esto no consuela a los que llevan a bordo, por supuesto, pero demuestra que incluso con toda la vigilancia, el caos siempre reclama un tributo de vidas. Hay protocolos de medida y de emergencia para estos problemas. Por ejemplo, refuerzo de campo Geller. Ante una mínima inestabilidad detectada, por ejemplo una caída de potencia o una intrusión localizada, se toman acciones inmediatas. Los tecnosacerdotes redirigen energía de otros sistemas para sobrealimentar el campo. Esto es muy relevante porque suele fluctuar el campo Geller, pero es lo más importante. Sin el campo Geller están todos muertos. Por lo tanto, cuando hay que derivar energía, toda la energía y toda la atención va al campo Geller. También está el aborto de salto. Esta es una decisión drástica pero a menudo necesaria, salir del warp lo antes posible. Si los sensores muestran una tormenta inevitable enfrente, o un navegante muere o enloquece, o si el campo Geller está fallando catastróficamente, el capitán dará la orden de transición inmediata, o sea, activar el motor warp para reingresar y salir al espacio real. Esto es algo que sucede bastante a menudo cuando hay problemas catastróficos y la nave queda tal vez en la mitad de la nada y sin poder volver a meterse en el Immaterium, lo cual es un problema muy grande, sobre todo si la nave perdió su navegador. Si tienen a su astrópata, todavía pueden llamar y pedir auxilio a que otra nave venga y los ayude, pero si no lo tienen, están en problemas. También se puede derivar en la disformidad, y esto es una solución de hecho, no un problema. A veces la emergencia no es tan aguda, sino más bien táctica. Por ejemplo, que se pierda el faro del Astronomican momentáneamente, o que se extravíe la ruta en mitad de una tempestad que es manejable. En esos casos se puede optar por derivar, es decir, reducir al mínimo la velocidad de la nave dentro del Immaterium y esperar a la deriva a que mejoren las condiciones. Esto es análogo a un barco en la tormenta que apaga los motores y se deja llevar para no romper las velas o para no utilizar los motores sin saber en qué dirección va, y la nave se mantiene prácticamente en el mismo lugar o es arrastrado un poco por la corriente y el navegador se concentra en volver a buscar el Astronomican y una vez que lo encuentra retoma el rumbo. Confrontar intrusos. Hay exorcismos y purgas, sí. Pese a todo, hay incursión demoníaca o posesiones a bordo. Entonces la respuesta imperial es violenta y rápida. Equipos de respuesta entrenados, por ejemplo escuadras de la eclesiarquía armadas o pueden ser astartes o bibliotecarios o capellanes, se despliegan en el área afectada y se utilizan exorcismos para básicamente erradicar al enemigo lo más rápido que se pueda en caso de una posesión o algún tipo de infiltración. Esta es la forma más simple, la forma más directa de enfrentarse a una posesión o una infiltración que suele suceder. Así que están todos preparados para que esto suceda y tener que destruir a los enemigos que aparezcan a bordo. Hay sacrificios y medidas extremas. De hecho, en el folclore imperial y algunos registros oficiales se mencionan medidas de último recurso casi místicas. Por ejemplo, ciertas naves se reservan un círculo de autoinmolación, una secuencia para destruir los generadores warp en caso de posesión masiva, con la esperanza de ser expulsadas del Imperio de golpe. Esto es confuso, pero la idea básicamente es volar y hacer explotar a la miércoles lo que los ancla al Immaterium, con la esperanza de no quedar varados en el Immaterium sino salir expulsados inmediatamente, lo cual es bastante peligroso y riesgoso. Y también hay otro recurso que es un sacrificio psíquico. Astrópatas o psíquicos voluntarios podrían concentrarse en un único estallido de poder guiado al emperador buscando su intervención divina directa.
Hay historias de fe que hablan de naves salvadas cuando un faro secundario emanó desde la propia nave. Quizás es el emperador respondiendo a esas almas valientes. Es decir que a veces hay sacrificios, sea de equipo o sea de individuos para salir del Immaterium. En definitiva, los protocolos de emergencia son la última línea de defensa. Están diseñados bajo la aceptación de que, llegado a cierto punto, un viaje disforme es mejor cancelarlo que insistirlo. La prioridad es volver al espacio real con la menor parte de la nave y tripulación infectadas, es decir, con la mayor parte de la tripulación viva. Y por último, la salida de la disformidad. Si la nave logra completar su recorrido, sea según lo planeado, sea por un corte de emergencia, llega el momento de emerger de nuevo en el universo material. Y esta fase también conlleva sus procedimientos y efectos. Localización de punto de salida. Idealmente el navegante identifica cuando están cerca del destino deseado. Entonces se dirige con la nave en la posición apropiada para reentrar. Como ya expliqué antes, hay que salir afuera de los sistemas, lejos de masas gravitatorias fuertes. Muchas veces no se acierta exactamente, es común salir varios millones de kilómetros más allá o más acá del punto perfecto. Para mitigar esto, importantes planetas imperiales tienen balizas en múltiples posiciones de entradas aceptables. Son como puntos que se pueden ver para egresar del Immaterium, de modo que incluso si la flota sale en un punto B en lugar del punto A, sigue estando en un volumen seguro del sistema. También hay una traducción al espacio real. El motor Warp se reactiva para cerrar el viaje. Básicamente realiza el proceso inverso al inicial, abriendo una brecha entre el punto del Immaterium donde está la nave y el espacio real correspondiente, lo cual es extremadamente relevante y también es peligroso porque esa transición produce vibraciones que pueden hacer que la nave se destruya incluso cuando está saliendo. Tensión estructural y realineación. La transición, como decía, sacude la nave entera. Atravesar el portal de salida hace que se liberen enormes tensiones en el casco. Es usual que suenen alarmas del casco y que se produzcan pequeñas grietas o averías en paneles inmediatamente tras salir. Es decir, que la nave experimenta una especie de tirón mientras las fuerzas gravitatorias del sistema, estrellas, planetas cercanos vuelven a actuar plenamente. Los ingenieros activan de nuevo los compensadores gravitacionales para ajustar el campo local. Y esto es algo que uno no se imagina, uno piensa que simplemente se entra y se sale del Immaterium y que cuando se sale ya no hay ningún tipo de inconveniente, pero no, la salida es complicada y puede llegar a fracturar una nave o microfracturarla y dejarla en mal estado, y en especial cuando salen para un combate, así que esto complica las cosas. Hay chequeos de sincronización temporal. Tan pronto como emergen, los astrópatas y oficiales se comunican y recopilan datos para determinar la fecha y la hora real. Esto se hace comparando relojes de la nave que se mantuvieron contando durante el tránsito con señales externas, pulsos astropáticos de referencia, transmisiones de radio, balizas locales. Básicamente, vuelve a poner el reloj en la hora correcta y en el día correcto y a veces en el año correcto. Como pueden ver, intenté explicar esto lo más fácil posible, pero parece que estoy haciendo una guía secuencial de datos y complicaciones que pueden suceder, pero creo que es relevante hacerla aunque no sea tan entretenida porque toda esta parte técnica explica un montón de temas que no se suelen tocar tanto en las historias. Cuando vemos un juego, cuando vemos una cinemática, ok, entramos al Immaterium, salimos del Immaterium y a veces hay problemas, pero nunca entendemos exactamente cuáles son esos problemas. Por eso hice esta investigación en la cual quería explicarles a ustedes cómo es que funciona todo esto para que entiendan que cuando falla algo es porque suele fallar y porque el tema de la transición al Immaterium, el viaje y la salida del Immaterium son extremadamente complicadas. La salida del Warp marca el fin de la odisea interdimensional y el retorno al cosmos familiar. No es instantánea ni trivial, pero comparada con los horrores evitados, las molestias de reentrada, sacudidas, reparaciones menores y retrasos se consideran bendiciones. La realidad sólida nunca fue tan bienvenida como tras días de sueños febriles en el Imperio. Hay costes del viaje disforme, algo que no se habla pero existe. Fatiga y tensión psicológica. La travesía por el Immaterium desgasta a la tripulación. Incluso si nada salió objetivamente mal,
todos sienten estrés mental. Pesadillas durante el tránsito son reportadas comúnmente, sueños con voces, con paisajes imposibles o con la sensación de ser observados. Muchos se despiertan varias veces a la noche sudando, aunque no recuerdan por qué. Este estrés acumulado puede llevar a brotes de insomnio, irritabilidad, depresión tras el viaje. En barcos militares existe un periodo llamado recuperación de disformidad, que son unos días de descanso relativo tras llegar para que las dotaciones se repongan antes de entrar en combate. Los psíquicos a bordo sufren el peor peso. Los astrópatas a menudo emergen exhaustos y algunos al borde de la psicosis por el esfuerzo constante de mantener su mente sellada durante el viaje. No es raro que deban ser reemplazados o rotados tras unos cuantos saltos. Así que, como ven, para una novela, y sobre todo los que leen novelas cuando se meten en estos temas, ¿no? Porque algunas novelas no se meten y los tratan muy por encima, pero cuando la novela se mete en estos temas, hay un montón de complejidades para tocar que son muy interesantes, porque viajar por el Immaterium no es tan fácil. Y esto ayuda también a entender por qué el emperador mismo no quería que se viajase por el Immaterium y por qué se dice que es tan peligroso. Muchas veces simplemente lo escuchamos, pero no sabemos exactamente por qué. Y otros de los costos son pérdidas y lesiones, porque a veces se producen bajas durante el viaje, desgaste del buque, la nave misma sufre, los sistemas trabajan al límite y hay microfisuras, consumo de recursos extraordinarios, porque un viaje diforme implica un gasto considerable de combustible y material, y los motores de plasma consumen prometium en altas tasas. Desde las maniobras de entrada y salida, los generadores Geller requieren enormes cantidades de energía continua, etcétera, etcétera. Sacrificio de psíquicos para el Astronomican. A nivel macro, digamos, cada viaje interestelar seguro depende del Astronomican, así que se alimenta de vidas de miles de psíquicos cada día. Por lo tanto, viajar por el Immaterium tiene un costo bastante alto. En definitiva, es peligrosísimo y no es para nada poco costoso. De hecho, es muy costoso a largo plazo. Consume vidas, cordura y materiales. El Imperium lo acepta porque no tiene alternativa. Sin el Immaterium todo colapsaría, pero los veteranos dicen que cada salto exitoso te cobra un pedazo del alma. Puede que sea metafórico o tal vez literalmente cierto en el Immaterium, pero con toda la humanidad persiste, pagando gustoso ese precio para viajar y comerciar y guerrear a través de las estrellas. Y así, mis queridos hermanos, concluye un viaje diforme. La nave y su gente han desafiado la diformidad y han vivido para contarlo. El Imperium, a través de incontables repeticiones de esta secuencia de miles de naves, mantiene sus dominios conectados y funcionales. Cada 15 minutos, en algún lugar de la galaxia, una nave imperial está entrando o saliendo del Immaterium, y cada vez es un acto de fe y valentía que sustenta la continuidad de la humanidad en las estrellas. Y ahí lo tienen, mis queridos hermanos. Espero que les haya gustado y que no haya sido, bueno, básicamente un manual aburrido. Traté de explicarlo lo más rápido posible, pero tuve que ponerme bastante técnico en muchos casos. Déjenme en los comentarios dichos si les pareció que esto fue demasiado técnico y no tan narrativo. Pero la verdad es que quería darles la información pura, la información real de qué es lo que pasa verdaderamente, aunque tal vez no sea tan interesante como contar una historia o un descubrimiento y tal vez sea muy técnico, pero quería dejarles una base para que entiendan videos en el futuro. Y voy a dejarlo justamente con un video relacionado que son los Space Hulk, los pecios espaciales, y cómo miércoles es que se forman y cómo es que funcionan y cuáles son los peligros que se encuentran dentro. Un tema bastante interesante relacionado al Immaterium, y si ven el video van a entender por qué, así que les dejo este video a continuación. De momento, mis queridos hermanos, gracias por estar ahí. Paso a retirarme. Harder can go y nos veremos la próxima.